Muy bien, entonces vamos a continuar nosotros aquí con el estudio de los atributos de Dios y en esta tercera parte acerca de la fidelidad de Dios. Nos corresponde ver nuestra respuesta a esa fidelidad de Dios. Esa es la lección de hoy, nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Antes de comenzar con la clase, quiero primeramente aclarar un punto de la semana pasada. Yo dije que Moisés era la cabeza federal del pacto mosaico o el pacto sinaítico. Creo que me equivoqué al decirlo porque no es así, ¿verdad? Moisés es un mediador del pacto entre Dios y el pueblo, pero solamente hay dos cabezas federales, Adán y Cristo, ¿verdad? Adán del antiguo pacto y Cristo en el nuevo pacto. Ni Moisés, ni Abraham, ni David son cabezas federales, son mediadores de los pactos, ¿verdad? Para aclarar eso. Entonces, habiendo dicho eso, recordemos un poco acerca de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La fidelidad de Dios nos habla de Dios siendo consecuente con su palabra, actuando consecuentemente con lo que Él ha dicho, ¿verdad? Eso es la fidelidad de Dios. Dios dice algo y Él lo va a cumplir. De eso no podemos dudar. Esa es la fidelidad de Dios. Un Dios veraz, un Dios verdadero. Y también vimos cómo se ha manifestado la fidelidad de Dios. Hablamos acerca de los pactos, hablamos acerca de su palabra y sus obras, son muestra de su fidelidad, ¿verdad? Todo, cómo se ha cumplido todo lo que Él ha dicho. Y hablamos de esa mayor y más grande manifestación de la fidelidad de Dios, que es, ¿cuál es? La venida de Cristo, ¿verdad? La venida de su Hijo. Bien. Entonces, en este día vamos a hablar acerca de nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Entonces, podemos preguntarnos nosotros, ¿cómo debemos responder a la fidelidad de Dios? Y quizá responder a esa pregunta podría ser algo un poco general y superficial, ¿verdad? Podría estar sujeto a nuestra percepción de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y para no hacer esto, quiero que vayamos específicamente a analizar nuestra respuesta a la fidelidad de Dios en base a lo que la semana pasada vimos, en base a esas manifestaciones de Dios, de su fidelidad. Entonces, hablando específicamente dos puntos, su palabra y la venida de su Hijo Jesucristo. Entonces, en primera instancia vamos a hablar acerca de su palabra. Ahí cuando hablamos de su palabra, podemos referirnos a los mismos pactos, a sus obras, ¿verdad? A todo lo que está revelado en los 66 libros de la Escritura, a sus decretos y sus obras, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de su palabra. Y primeramente, ¿cómo debemos nosotros responder ante su palabra como una manifestación de su fidelidad? En primera instancia, vamos a responder con alabanza. Con alabanza, hermanos, si la fidelidad de Dios es el cumplimiento perfecto de su palabra, nosotros debemos mirar su palabra con reverencia y profunda confianza, alabándole y creyendo en ella con plena certeza. Usted puede ir ahí al Salmo 56, bueno, ahí está en la pantalla también, el Salmo 56, 10 y 11, dice el salmista, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, debemos alabar la palabra de Dios, debemos alabarle a Él por su palabra y hacerlo con tal reverencia que seamos conscientes de que lo hacemos delante de su presencia. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está ahí, Él ha prometido enviar su presencia en medio de nosotros y debemos tener presente eso. Por eso debemos estar conscientes de cuál es nuestra actitud delante de Dios cuando venimos a alabarle, cuando ya sea aquí en el culto que le alabamos, cuando estamos en nuestra casa, en nuestro tiempo devocional, cuando estamos compartiendo el evangelio con otras personas. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios, delante de ese Dios que ha sido fiel, de un Dios que ha prometido que Él está en medio de su pueblo cuando es alabado? Y sabemos que Él es fiel, Él cumple su promesa. Y esto es algo, podríamos decirlo así, redundante. O sea, si Dios es fiel y creemos que la fidelidad de Dios es su consecuencia a su palabra, entonces Dios ha prometido que Él está en medio de su pueblo cuando es alabado. Que debemos creer esto, debemos creer que hoy Dios está aquí con nosotros.
Dios está en medio nuestro, su presencia está entre nosotros. ¿Cómo hemos nosotros de presentarnos delante de su presencia? No nos dejemos engañar por nuestros sentidos, que nos engañan porque no le vemos, porque nuestros ojos no le ven. No pensemos que Él no está aquí, Él está aquí en medio nuestro. Y debemos ser conscientes de eso para tener una actitud reverente, no solamente externamente, no solamente con nuestra ropa, cómo vengamos vestidos, sino con una actitud del corazón humillados ante Él, conscientes de que Él es Dios, nosotros sus criaturas. Y que de esta manera sean corregidas y consideradas nuestras palabras delante de Él. Y asimismo también cuando estamos delante de su presencia, en la casa, orando a Él, meditando en su palabra, en los devocionales familiares con nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan aprender también la reverencia de vida al nombre de Jehová. Debemos alabarle reverentemente, como dice el Salmo 56:10. También en el Salmo 92:1, vea qué precioso este salmo y cómo nos habla acerca de alabar a Jehová por su fidelidad. Pero si usted ve el título que tiene ahí, dice Salmo, cántico para el día de reposo. Y dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mis hermanos, en el día del Señor, su pueblo debería alabarle todo el día. ¿Y qué nos dice el salmista que debe ser la razón de nuestra alabanza? Versículo 2. Su fidelidad. Su fidelidad. Que nosotros consideremos hoy lo fiel que ha sido Dios con nosotros. Y estamos hablando en esos términos positivos de su fidelidad, habiéndonos provisto en una manera, en primera instancia, por decirlo así, alimento, sustento, vida, fuerza, salud, la oportunidad de estar aquí reunidos. Pero todavía trascendiendo a eso, habiéndonos concedido la salvación en su Hijo Jesucristo y todas las ricas bendiciones que en Él tenemos, esa fidelidad de Dios debe ser alabada en el día de reposo. ¿Y cómo dice el salmista que debe ser? ¿O con qué constancia? Todo el día, por la mañana, por la noche. Hermanos, el día del Señor es mucho más que venir a cumplir un horario en el culto para luego quedar libres el resto del día para ir a hacer nuestra voluntad, para ir a deleitarnos en lo que según nosotros llamamos deleite. El día del Señor no es para que cumplamos un horario y a las 2:15 estemos libres para ya terminar el resto de la tarde, ir a pasear, olvidándonos de todo lo que tiene que ver con el día del Señor, con la fidelidad del Señor. Ir a sentarnos al sillón a ver televisión. Hermanos, el día del Señor debe ser un día para que nosotros lo aprovechemos al máximo, donde Dios nos permite la bendición de liberarnos de nuestras tareas semanales para que nos dediquemos a Él, para que santifiquemos este día para su gloria, meditando en su palabra, yendo a evangelizar, yendo a visitar a un hermano, compartiendo entre hermanos, leyendo un buen libro de edificación para nuestra alma. Sí, podemos ir a pasear, claro que sí. Ojalá aprovechemos eso para reconocer la grandeza de Dios en sus obras. Vamos con nuestros niños a caminar a la playa y mostrémosle a nuestros niños que Dios hizo el mar, que Dios hizo la arena, que Dios creó las aves. Todas estas son formas en las que podemos nosotros aprovechar el día del Señor y alabarle por su fidelidad. Todo el día es para alabar a Dios de mañana y de noche. Por eso debemos considerar cómo nosotros observamos el día del Señor, hoy domingo, el día en que el Señor descansó de una nueva creación, donde el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Eso es lo que la iglesia de Cristo celebra hoy. Y por cierto, hermanos, es válido recordar que hoy es un día de fiesta, un día de gozo, no un día de tristeza, no un día de andar triste. No es un día de luto, es un día de victoria, un día de alegría, para que el pueblo de Dios se goce en el Señor. Guardemos nuestro corazón, hermanos, de que en todo lo que hagamos estemos cumpliendo con esta actitud de alabar a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Dice el Salmo 138:2,
Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué nos dice el salmista que es la razón de su alabanza? La misericordia y la fidelidad de Dios. Salmo 89:1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hermanos, nos sigue mostrando la palabra de Dios razones para alabar a Dios por su misericordia, su fidelidad. Dios es fiel y nosotros hemos de alabarle por eso. Y su palabra nos da muestra de esto. Es una de las manifestaciones de la fidelidad de Dios. Tanto lo que aquí se ha cumplido como la misma Biblia hoy por hoy es muestra de la fidelidad de Dios, cómo Dios ha preservado su palabra por siglos, cuando han habido personas férreamente decididos a atacarla, a desaparecerla. Dios ha permanecido fiel en guardar su palabra para que nosotros la tengamos hoy. Pensemos en eso, hermanos. ¿Con qué actitud vamos nosotros a la palabra de Dios? ¿Con qué aprecio la consideramos nosotros? Nosotros tenemos la bendición de tener Biblias hasta gratis. Y los primeros cristianos tenían que ver cómo hacían para memorizársela toda porque no podían andarla libremente en su mano. Pero Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha permitido tener su palabra. Debemos ser agradecidos y alabarle a Dios por eso. También hemos de responder a Dios por su fidelidad, por su palabra, con confianza. Ahí mismo en el Salmo 56, 10 y 11, el salmista habla esto y dice en el versículo 11: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en el contexto en el que está hablando es acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué dudamos, hermanos? La pregunta es: ¿por qué dudamos nosotros de la palabra de Dios y sabemos que Dios es fiel y cumple su palabra? Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado. No nos afanemos, hermanos, no nos afanemos por nuestra vida. Está bien considerar el futuro y hacer planes de acuerdo sea nuestra posibilidad, pero no nos afanemos por qué comeremos o qué vestiremos. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó así muy claramente. Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado absoluto de todas nuestras necesidades. Y el Señor así lo ha dicho en su palabra. No debemos dudar de esto, debemos luchar con esa carga constante, diaria, de preocuparnos. Debemos luchar con eso, no permitamos que el afán nos embargue, que nosotros lleguemos al punto de deshonrar a Dios, dejando de confiar en Él. Vivimos en una sociedad en la que somos atacados con esto. Y nosotros lo vemos constantemente, Angie y yo, con nuestro caso, cuando es muy común toparnos a personas en la calle, personas hasta cristianas, que nos ven y ven a Angie y le dicen: hola Angie, ay mira, ya tenés la parejita Angie, qué bonito. Y ya, ¿verdad? Y le ven la pancita a Angie y dicen: ¡otro! ¡Ay no Angie! ¿Cómo así? Y comienzan a atacarla. ¿Cómo van a hacer? La vida está tan dura. Está tan difícil la vida. Hermanos, ustedes saben que somos una de las generaciones de la humanidad más rica. Nuestra generación es una de las más ricas de toda la humanidad. Pero también es una de las más vanidosas de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Entonces el punto no es que si la vida está dura por las necesidades que tenemos en esta vida, sino por los caprichos que tenemos en esta vida. ¿Será que las personas están pensando: está difícil conseguir pan hoy, está difícil conseguir alimento para mañana? ¿O es que están pensando: está difícil mantener el carro de 2018 y mantener la casa y el préstamo que tenemos por ella? ¿Está difícil mantener una buena ropa y mantener todo lo que mantenemos de lujo? ¿O están pensando en verdaderamente las necesidades que se tienen? Eso es lo que debemos considerar nosotros. Y luchar contra esos pensamientos, como decía el pastor en los sermones pasados, contra esa psicología del infierno que nos ataca constantemente.
No debemos dudar nosotros de que cada palpitar de nuestro corazón y que cada aliento de nuestra boca, Dios lo tiene bajo absoluto control. Dios es fiel, hermanos, y vamos a vivir en paz si creemos en esto. Dios es fiel. Salmo 135 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Hermanos, no cabe duda que pasamos por pruebas difíciles, muy duras, muchos. Pero podemos esperar en la palabra del Señor y encontrar reposo, alivio y confianza y ver y conocer la misericordia de Dios. Es lo que el salmista le dice al pueblo de Israel en este Salmo 130. Si usted quiere va conmigo, lo busque, leámoslo todo. Son 8 versículos, Salmo 130. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, el salmista le está mostrando a Israel que así como él ha esperado en Jehová y ha visto su misericordia, esperando en su palabra, el pueblo de Israel también puede ver la misericordia de Dios, puede ver la salvación de Jehová si ellos esperan en él, si esperan en su palabra. De lo profundo, dice el salmista, en las profundidades del mar es donde se encuentran las perlas más preciosas. Y es en las profundidades de la aflicción donde nosotros encontramos la perla preciosa de la misericordia de Dios, de la fidelidad y la confianza en Él. No tengamos en mal cuando pasamos por aflicciones, porque esas aflicciones nos preparan para conocer con mayor profundidad, con mayor riqueza a Dios, para experimentar su fidelidad, su misericordia. El salmista está queriendo transmitirle al pueblo de Israel eso que él ha experimentado al esperar en Jehová, al esperar en su palabra, confianza. Mis hermanos, por más dura que sea la prueba que estemos pasando, en la palabra de Dios tenemos un lugar firme donde poner nuestro pie para permanecer nosotros firmes ante él, la prueba. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Si su palabra, si Él es fiel y el cumplimiento de su palabra es muestra de esta fidelidad, no nos queda más que confiar en Él, confiar en su palabra. También hemos de responder a la fidelidad de Dios y a su palabra como manifestación de esa fidelidad con obediencia. Con obediencia. Entonces, esto también puede traducirse como fidelidad, responder con fidelidad a Dios. La palabra obediencia en el Antiguo Testamento significa literalmente escuchar. Escuchar con una actitud de sumisión. Eso es lo que significa en el Antiguo Testamento la palabra que se traduce también como obediencia. Es lo que en la Shema, lo que llaman los judíos como la Shema, ¿verdad? Que es Deuteronomio 6, oye Israel, oye, escucha, obedece Israel, es lo que está diciendo ahí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Nuevo Testamento, el término que se traduce también como fidelidad, se utiliza para traducirse como obediencia también, obedecer. Por eso, hermanos, hay una gran importancia o hay una implicación muy importante en todo esto. Y es que nosotros no podemos ser fieles a Dios sin conocer su palabra. Y no seremos obedientes si no permanecemos fieles a Él. Una persona puede decir, yo soy fiel a Dios. ¿De verdad? ¿Y en base a qué dice eso? Bueno, yo creo que yo soy fiel porque yo pienso esto y esto y eso. Pero no conoce la palabra de Dios.
¿Cómo sabe si es fiel a Dios si no conoce la palabra de Dios, en donde Dios demanda cómo ser fiel? ¿Me explico? Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder ser fieles a Dios de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestro parecer. Por eso les decía al principio que trataremos de hablar de nuestra respuesta a la fidelidad de Dios en base a lo que ya hemos tratado como sus manifestaciones de fidelidad, su palabra. Es en base a su palabra que nosotros somos obedientes y fieles, no en base a lo que nosotros creamos que a Dios le agrada, no en base a lo que nosotros pensemos o sintamos, y tan siquiera, que a Dios le agrada. Es en base a lo que Dios dice en su palabra que debemos nosotros ser obedientes y fieles. La obediencia en la palabra de Dios se traduce en santidad en la vida del creyente. Santidad en la vida del creyente es obediencia a Dios. Dice Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quitémosle todo lo que está en el centro, veamos los extremos. Versículo 14 y 15, ahí está subrayado. Como hijos obedientes, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo se traduce la obediencia del creyente? En santidad. En santidad. ¿Y qué es santidad? Para nosotros es apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, buscando cada vez más la presencia de Dios, buscando cada vez más ser semejantes a Jesucristo. Dice un teólogo académico, Gary Harding, si el pueblo de Dios obedece, recibirá las bendiciones que él anhela dar. Si los creyentes desobedecen, recibirán juicio y disciplina. Y esto es una gran verdad. La fidelidad de Dios manifestada en su palabra nos debe guiar a la obediencia. Así hemos de responder nosotros a la fidelidad de Dios. Y esto es importante porque cuando hablamos de obedecer a la palabra de Dios, yo me estoy dirigiendo específicamente a los creyentes. Obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes hemos sido comprados por Dios a precio de sangre. O sea, quiere decir que le pertenecemos a Dios y eso implica que hemos sido librados de nuestro antiguo dueño, de nuestro antiguo amo. Por eso nosotros ahora podemos obedecer a Dios y por eso me dirijo a los creyentes. Porque los impíos no pueden obedecer a Dios ni tampoco quieren. ¿Por qué? La palabra de Dios nos muestra a nosotros algo importante. No podemos servir a dos señores. El impío es esclavo del pecado. Está oprimido por el pecado. Por eso no puede obedecer a Dios. Se esfuerza por obedecer a Dios. Hace de todo por obedecerle, pero no puede. Como dicen muchos, es que no puedo. Yo intento cambiar mi vida y siempre vuelvo atrás. Siempre vuelvo a lo mismo. Es porque ni siquiera ha obedecido al Evangelio de Jesucristo con fe y arrepentimiento, como veremos ahora más adelante. Pero el creyente ha sido librado por Dios del pecado y ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ahora nosotros tenemos la bendición de Dios de poder obedecerle libremente a Él, con amor. Y por eso nosotros podemos responder a su fidelidad con obediencia. Por eso, mi amigo que me oye, si usted está tratando en sus fuerzas de obedecer a Dios, buscando dejar los vicios, está buscando obedecer a Dios, buscando dejar de decir malas palabras, dejando de adulterar, dejando de fornicar, dejando de robar, dejando de tomar el nombre de Dios en vano. Yo le digo que está perdiendo el tiempo si eso es lo que está haciendo como primera instancia. Cambia su dirección, cambia su enfoque. Enfóquese en obedecer a Dios, primeramente obedeciendo al Evangelio. Arrepiéntase y crea. Y busque honrar a Dios, reconociendo y valorando la riqueza que en Cristo su Hijo hay. Que Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hemos de responder a la fidelidad de Dios, a su palabra, como manifestación de su fidelidad, con obediencia. En segundo lugar, el segundo punto del estudio de hoy,
tiene que ver con la manifestación más grande de la fidelidad de Dios. Como ustedes bien dijeron al principio, es la venida de su Hijo, Jesucristo. Y como adelantaba ahora, nosotros respondemos a esa manifestación tan grande y tan maravillosa con arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe son respuestas del hombre en obediencia al Evangelio. Estas son dos actitudes que Dios demanda a los hombres tener ante la noticia, la buena noticia de que Cristo Jesús venció la muerte y el pecado en el Calvario. Y Dios dio prueba de eso, habiéndole levantado de los muertos. Dice Hechos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ponga atención, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, amigos, el arrepentimiento y la fe son un mandato de Dios ante la buena noticia del Evangelio. Ese es el Evangelio, una buena noticia. La noticia de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado, de Satanás. Pero Cristo Jesús murió en la cruz pagando el precio requerido por el pecado, muerte, para que todo aquel que cree en Él pueda ser liberado de esa esclavitud. Arrepentido de su pecado y con fe en Cristo y en esa obra mediadora en la cruz, y así pueda tener vida eterna y salvación. Pero hermanos, algo muy importante, el arrepentimiento y la fe no son actos que nosotros hicimos una vez. No es algo que yo me arrepentí ya, yo ya creí. No, hermanos, el arrepentimiento y la fe son parte de la vida del creyente. Yo me estoy arrepintiendo hoy y mañana me estaré arrepintiendo. Y hoy estoy creyendo y mañana también seguiré creyendo. Eso es algo constante en la vida del creyente. Por favor, desistamos de la idea de pensar que la fe y el arrepentimiento son algo que yo hice atrás. Como que si fuera una vacuna que yo me puse contra la influenza para no enfermarme más. No, es nuestra comida diaria. Yo me arrepiento cada día, yo vivo en fe cada día. Así dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Cada día debemos vivir con fe. Cada día debemos vivir arrepintiéndonos de vivir en esta vida, de vivir en rodeado de este mundo lleno de pecado y del pecado que aún mora en nosotros, con el cual batallamos. Para eso el Señor nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu nos ha dado un fruto maravilloso para que nosotros batallemos contra la carne y sus deseos y sus obras. Por eso el Señor nos ha dado gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que luchemos contra la idolatría, la fornicación, los chismes, los pleitos, la envidia, la avaricia. Ejerzamos todo eso y vivamos arrepintiéndonos de nuestro pecado cada día. ¿Qué es arrepentimiento? Les explico qué es arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de mente. Un cambio, un giro completo de 180 grados, donde la persona va caminando en pos del pecado. Va en esa dirección, solo el pecado, y pecado, y pecado, y pecado. Pero en el momento en el que llega el arrepentimiento a su vida, Dios dice la palabra que pone un dolor muy profundo en su corazón, que le produce tristeza por el pecado, y esa persona cambia su rumbo, completamente le da la espalda al pecado, y ahora camina en dirección a Dios, a su santidad, a todas aquellas cosas que Dios dice en su palabra que el cristiano debe buscar. Dice Colosenses 3, mas buscad, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ayer hablábamos en Costa Pájaros acerca de eso, de una característica de un verdadero creyente es que vive buscando la honra y la gloria de Dios. Y tal vez no es solamente dejar de lado el pecado, eso es, pero también implica que nuestra mente esté saturada y completamente capturada por las cosas espirituales,
por las cosas eternas, por las cosas que permanecen y que valen la pena porque son eternas. Nuestra mente ya no está sujeta a las cosas vanas de esta vida. Por eso el creyente no se afana por un vehículo, por una casa, por buena ropa, porque todas esas cosas van a perecer. Pero la vida eterna, la santidad, la pureza, el conocer más a Dios, son cosas eternas que permanecen para siempre. Y por eso el creyente tiene su mirada puesta en esas cosas. Eso es vivir arrepentido de nuestro pecado, arrepentidos cada día. Vivimos en este mundo corrupto, pero no somos de este mundo. En segundo lugar, debemos responder a la venida del Hijo de Dios, negándonos a nosotros mismos, viviendo para Él. Negándonos a nosotros mismos y viviendo para Él. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos comprime, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué produce en nosotros el considerar el amor de Dios, el amor de Cristo que dio su vida por nosotros? Que vivamos para Él. Que muramos a nosotros, que vivamos para Cristo. ¿Cómo hemos de nosotros de seguir en nuestro obstinado pensamiento de vivir para nosotros mismos después de entender lo que Cristo hizo por nosotros? Cada cristiano que ha entendido el Evangelio se da cuenta que es necio seguir viviendo para sí mismo. Eso es vivir en pecado, vivir para nosotros mismos. Ya no nos importa nada más de este mundo, sino hacer la voluntad de Dios. Y aun cuando hay cosas en nosotros que quieren tomar el lugar que a Dios le pertenece, el cristiano lucha para bajarlo del trono y darle el lugar que se merece a Dios nada más. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, la vida de los primeros cristianos es un ejemplo fiel y verdadero de esto. De personas que habían comprendido el Evangelio, se habían dado cuenta que Cristo vino del cielo, el Hijo de Dios se hizo hombre para dar su vida en rescate por ellos. Y sus vidas fueron completamente transformadas. Sus anhelos, sus deseos, sus deleites ya no eran las cosas de este mundo. Eran las cosas de Dios, eran las cosas que a la vida eterna pertenecen. Hemos de imitar nosotros la fe de esos hombres, de esas mujeres que daban su vida al fuego, que se entregaban a los leones, que vendían sus propiedades para entregar el dinero a los pobres. Hombres completamente desprendidos de todo lo que tiene que ver con este mundo, con tal de ganar a Cristo, como dice Pablo, de ser hallados en Él, no teniendo su propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, cuando somos salvados, somos regenerados. Nuestro corazón es transformado, somos hechos unas nuevas criaturas. Eso no es algo poético, eso es algo literal que sucede espiritualmente en nosotros. Cristo nos transforma de tal manera que nuestros deleites, nuestros gustos, nuestros apetitos que antes estaban dirigidos hacia el mundo y esta vida, ya no son ellos los que nos dominan. Ahora nuestros deseos tienen que ver con Dios, con su palabra, con su voluntad. Somos semejantes a Cristo. Cristo dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Y si nosotros somos transformados y nuestro corazón busca eso, busca la vida eterna, busca la santidad, es lógico que ya no vamos a buscar vivir para nosotros. Nuestra vida completamente pertenece a Dios. Y así nosotros respondemos a esa fidelidad de Dios, a esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús en medio nuestro.
con negación a nosotros mismos. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, en la médula del cristianismo está la autonegación. No puede haber cristianismo verdadero si no hay autonegación. Y volvemos al mismo punto. No podemos servir a dos señores. O somos nosotros los señores de nuestra vida, o es Dios el Señor, o es Cristo el Señor. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién domina tu vida? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Cristo o tú mismo? Y eso se evidencia de acuerdo a nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. El apóstol Juan escribió en su primera carta que los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. Y una característica de que verdaderamente le aman y obedecen sus mandamientos es que esos mandamientos no nos son gravosos. Son deleitosos para nosotros más bien. Gravoso es para nosotros ver que no podemos obedecer perfectamente a Dios. Eso es doloroso, eso es pesado para nosotros como cristianos. Saber que queremos ser perfectos como Dios es perfecto, pero no podemos. Pero nos esmeramos cada día para obedecer fielmente su palabra por amor a Dios, por amor a Cristo, en respuesta a su fidelidad hacia nosotros. Y para terminar, pensemos en esto, hermanos. Dios dijo en Isaías que Él ha creado todo para su propia gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 4, dice que todo lo ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío, para el día malo. Mi hermano, a Dios no se le ha salido de la mano nada. Él tiene todo bajo control. Y un día, al final de los tiempos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Dios el Padre recibirá la gloria de todas sus criaturas. Solamente que habremos quienes disfrutaremos de ese momento y otros estarán lamentándose. Porque tendrán que reconocer que aquel a quien negaron, aquel a quien rechazaron y a quien odiaron con todo su corazón, sí, verdaderamente era el Señor. Y yo nunca me quise sujetar a su voluntad. ¿Cuál será su condición en ese día? ¿Cómo estará usted delante del Señor? Con gozo, doblando sus rodillas ante Él, postrado ante su presencia, diciendo, gloria al Señor, Cristo es el Señor. ¿O estará crujiendo sus dientes contra Dios? Piensa en eso, amigo que me escucha. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede conocer a Cristo como su Salvador. Lo único que tiene que hacer es creer en Él, arrepentirse de su pecado. Usted no tiene que hacer nada más. Cristo Jesús hizo todo lo que usted tenía que hacer, obedecer perfectamente la ley de Dios. Él lo hizo por usted, si usted se arrepiente y cree, para que ahora su justicia perfecta le sea imputada a usted y usted sea considerado como justo, como que si no hubiese pecado. Vamos a orar.